Saben que hay veces que luchamos con esta idea, con esta verdad, mejor dicho, de su amor, de su misericordia, de su gracia y por consecuencia de su perdón. Entonces hay veces que nosotros estamos en un asiento, estamos en un lugar que supuestamente nos corresponde, pero nuestro cuerpo físico está, pero nuestra vida interna está en otro lugar, nuestros pensamientos están en otro lugar. Estamos cuestionando nuestros procederes, estamos cuestionando la manera en que estamos respondiendo a la vida, nos vamos acordando de todas las decisiones que hemos tomado en la semana, que nosotros sabemos que es pecado, que se considera pecado, que se considera esto de que no le agrada a Dios, que al Espíritu lo entristece y que de alguna manera esa decisión lo que hace en definitiva es nosotros alejarnos de su palabra, de su promesa, de su presencia. Es imposible, pero nosotros intentamos tomar esa decisión cada vez que negamos a Dios, cada vez que vemos en vez de a Dios o en vez de entronar a Dios en nuestras vidas, entronar a otros dioses. Y de alguna manera cuando venimos a este lugar es como que empezamos a considerar aquellas decisiones, aquellos pensamientos, y es ahí donde en ese cuestionamiento nos cuesta levantar la mano, nos cuesta declarar una palabra, nos cuesta abrir nuestra boca para adorarle a Dios, y es ahí en ese manojo de cosas que el diablo va utilizando y va metiendo, que nos enfría, que nos genera cierta apatía, cierta displicencia, cierto alejamiento, esto de no percibir su amor, su gracia, su perdón. O hay momentos en donde uno dice, ¡ay, qué lindo! Y uno como que entra en quebrantamiento y de repente, pero otra vez vas a llorar si la semana pasada hiciste lo mismo. Y lloraste y pediste perdón y otra vez volviste a caer con lo mismo y ahora estás otra vez acá. ¡Qué careta que sos! Y es como el diablo va actuando y va trabajando en nuestras vidas, ¿no? Él nos invita, nos tienta, nos va invitando a que nosotros caigamos en la tentación, y una vez que nosotros caemos en la tentación, nos empieza a acusar. Y esa es la dinámica que utiliza el diablo. Una vez que nosotros cedimos a esa tentación, que cedimos al pecado, algo que aparentemente nosotros necesitábamos, porque si no lo tenemos no podemos ser completos y felices. Una vez que lo tenemos, nos seguimos dando cuenta que esa agua, como la de la samaritana, sigue produciendo sed, no genera ningún cambio. Más ausencia, más soledad, más sed, más búsqueda en otras cosas, porque como dice el salmista, un vacío nos lleva a otro vacío, ¿no? Y que es como que de vacío en vacío, tomando decisiones, y no encontrando ahí, ¿no? La plena certeza en una palabra, en una promesa que traiga saciedad, salvación, sanidad, restauración. Y entonces en esa dinámica satánica es que nosotros accedemos. Y cuando accedemos, estamos esclavos. Y cuando nos sentimos esclavos de esta dinámica satánica, lo que hacemos es mantenernos esclavizados sobre el secreto, sobre la oscuridad, sobre el pecado, hasta que otra vez Dios, en realidad Él siempre lo hace, pero nosotros otra vez reconocemos su luz, su salvación, y otra vez hay salvación, y otra vez empieza ese ciclo donde Dios va trabajando, donde Dios va obrando. Y es una lucha. Es una lucha que batallamos constantemente, que batallamos a diario y que no podemos ceder. En la vida nuestra, la vida espiritual va a disparar todas nuestras áreas, todas nuestras vidas, emocional, sentimental, racional, desde la lógica. Pero si mi vida espiritual no se mantiene establecida en Dios y en los parámetros, en la dinámica de reino, de la eternidad, de la salvación, de la misericordia, de la gracia, y por causa de la gracia de encontrar o comprender de alguna manera el perdón, estamos constantemente siendo esclavos. Por eso es importante que vos y yo, cada vez que estamos en este lugar, ya sabemos que somos todos pecadores. No es que mirá, pecador, no lo podía creer. Somos todos pecadores. Así que cuando venimos a este lugar, hola, me presento, pecador, vos pecador, pero salvo por la gracia de Jesucristo. Entonces en este lugar nos juntamos los pecadores que hemos sido redimidos, que pecamos, pero que venimos a los pies de Cristo para adorar, para exaltar como cuerpo, como iglesia. Y cuando venga el cuestionamiento espiritual, cuando venga el cuestionamiento mental,
¿Me ayudás? No puedo conectar porque siento que el pecado que cometí es zarpado. Y el amor de Dios no lo puedo... Y que te ore el que tenés al lado. Oh, pero si este es más pecador que yo, no importa, que te ore. Que te ore, que te respalde. Que puedas compartir, pero no dejes de exaltar a Dios, no dejes de levantar tu mano, no dejes de clamar, no dejes de abrir la boca para exaltar su nombre. Amén. Mira, quiero que vayas conmigo Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Quiero hablarte, en realidad va a ser una introducción a una serie de predicación que le vamos a llamar, o en sí el tema es los medios de la gracia. Y un poco tiene que ver con esto de los medios que Dios nos otorga para poder vivir una vida en santificación. Hay una cuestión que nos pasa, realmente he hablado con muchas personas, hace casi, muchos años, más de 20 años, sirviendo al Señor en distintas áreas. Y me ha tocado estar con los niños, después con preadolescentes, después con adolescentes y jóvenes, y hoy me toca el privilegio de pastorear una iglesia. Fundamos una iglesia, pastoreamos una iglesia y es un privilegio, pero también una responsabilidad. Y en todo ese crecimiento, en todos estos años de servicio, de entrega, de ver cosas que uno va haciendo bien, cosas que uno va haciendo mal, mucho más mal que bien, va aprendiendo, va considerando un montón de cosas y se va equipando con distintas herramientas. Pero hay algo que nosotros notamos con Romy que tiene que ver con la vida de la iglesia, ¿no? Y en esto de la vida de la iglesia, de personas que vienen a la iglesia y después de un tiempo dejan de venir a la iglesia, ¿no? Entonces hay momentos o hay situaciones que tienen que ver con producto de algún problema interno, alguien no te soporto, no vengo más, hay ciertas disensiones dentro de la membresía, dentro de la iglesia, suele suceder, pero en la mayoría de los casos, por no decir entre 85%, las personas que se van de la iglesia se van por una sola razón. Y esa razón tiene que ver con ese desprendimiento o esa cierto desinterés por el poder del Evangelio. Es decir, miren, para que me entiendan un poquitito, por ahí en mi mente lo tengo explicado, pero no en palabras. Esto es como, ¿viste? Cuando hay momentos en donde uno viene a la iglesia, recibe un montón de cosas, palabra de Dios, un toque de parte de Dios, uno está motivado, pero llega un momento en donde uno se desconecta de la vida de la iglesia, de la vida de Dios, no consume palabra de Dios, no ora, no busca a Dios, no se conecta con hermanos, y uno viene a la iglesia, pero no hace una vida de iglesia. Y cuando hablo de vida de iglesia no hablo de una vida religiosa. Hablo de esa vida en la cual uno puede enraizarse y ser parte de una obra, la obra de Dios en esta tierra. Entonces, claro, cuando hablas con personas te dicen, no, es que el Evangelio no es para mí. No, el Evangelio no da para mí. Mirá que intenté querer sentir, llorar, cosas que hacen los demás, pero la verdad que no. Y en ese común denominador es esto de que las personas lo que dicen es, al fin y al cabo, nunca cambié, no hay cambios. ¿Para qué voy a la iglesia si no se produce cambio? Y ese es el énfasis, ¿no? El cambio. Hemos hablado el año pasado acerca del cambio, las motivaciones, ¿por qué cambiamos? Muchas veces cambiamos por motivaciones incorrectas. La mayoría de veces cambiamos por motivaciones incorrectas. ¿Se acuerdan algunas de ellas? Yo se las digo. Motivación por culpa, por orgullo, por soberbia. Entonces vamos cambiando por miedo. Cambio porque me pasó esto. Entonces tengo que cambiar porque si no cambio me rajan del laburo. Tengo que cambiar. No llego más tarde, a partir de ahora voy a llegar puntual. Entonces yo no llego puntual al trabajo porque entiendo y comprendo que tengo que llegar puntual, sino que llego al trabajo puntual porque tengo miedo que me rajen.
Entonces, claro, ¿qué pasa? Perdón, esa palabra por ahí rajen es media fuerte, les pido perdón. Que me echen, que me despidan. Entonces, imagínate que de alguna manera lo que haces durante un tiempo, llegaste 2 o 3 días seguidos a las, no sé, entras a las 10, entras a las 9, entras a las 8, llegás 8:15, 8:20, un día 8:30, y vos decís, acá ya está. Carta, me mandan correo, despedido. Entonces, claro, empezás a ver algunas miradas, escuchás algunas voces, y cuando vos llegás dejan de hablar, vos decís, acá ya saben todos que yo estoy despedido y todavía no me di cuenta. Entonces, ¿qué es lo que me tengo que arreglar? ¿Qué hago al día siguiente? Si entraba a las 8, 7:30 estoy. Vengo con media luna, comparto para todo, café para todo, media luna, y estamos todos felices. Al día siguiente lo mismo. Al otro día ya 8:40 o 7:40. Al otro día ya cerca. Y claro, ya cuando te das cuenta que se disipó esa nube de duda y que no te iban a echar, sino que estaban hablando otra cosa, pero vos te imaginaste, ya esa presión no la tenés, ese miedo no la tenés. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ayudan? Otra vez volvemos a 8:40. Otra vez llegamos tarde. Y así con nuestras vidas, con nuestro matrimonio, los que son adolescentes con su adolescencia, a los jóvenes con su juventud, a los matrimonios con sus matrimonios, a los padres con sus hijos con sus padres. Y se genera esa dinámica que es bastante complicada, que es bastante difícil. Entonces uno ejerce un cambio por motivaciones incorrectas. Entonces, claro, muchos de nosotros estamos en la iglesia, pero estamos en la iglesia por motivaciones incorrectas. Lo hemos hablado mucho sobre esto, pero lo traigo a la mente de cada uno de nosotros porque tiene que ver con esto. Porque hay un momento en donde Dios nos llama. Dios nos llama. El Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta que nuestro camino, el camino que hemos tomado no había sido el correcto. Nos arrepentimos, confesamos con nuestra boca que el Señor es el Señor, que es el Salvador, que necesitamos un cambio de vida. Dios nos da la oportunidad y nos da una nueva vida. Y empezamos a vivir esa nueva vida. Pero hay un momento, bueno, la Biblia habla, ¿no?, de regeneración, de santificación, de justificación. Habla de esto de llamado. Algunos movimientos hablan de la predestinación o la previa elección. Otros hablan, los pentecostales hablamos de este tema de la salvación incondicional para todos, libre albedrío, y todas esas cuestiones que no vienen a la discusión, pero en toda esa dinámica de crecimiento, toda esa dinámica de salvación, es que hay un momento, el que la Biblia llama santificación, que tiene que ver con esto de ser apartados por Dios para una obra especial, específica, es donde nosotros ahí un poquitito nos estancamos. ¿Por qué nos estancamos? Hemos hablado el año pasado de que esto de la vida en el espíritu, la vida en la carne, y Pablo en Gálatas va a hacer mención a esto, y ahora lo vamos a leer en Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, porque hay un patrón que Pablo utiliza, la teología paulina utiliza para la dinámica de la vida cristiana. Para esa vida cristiana, él utiliza un patrón de la siembra y la cosecha. Habla de la siembra y cosecha y habla de la carne y del espíritu. Ustedes recuerdan en Génesis, Adán y Eva pecan, son destituidos del jardín. Dice el capítulo, creo el 4 o el 5, no me acuerdo, de Génesis, que se empiezan a multiplicar Adán y Eva, y lo que empiezan a multiplicar sus hijos reciben la herencia natural. Tenían una herencia sobrenatural que era con Dios, pero por causa del pecado son destituidos y ahora empiezan a multiplicar o replicar la naturaleza caída, el pecado. Y nosotros hemos hablado de esto, de cuando Cristo viene a nuestras vidas, el movimiento cambia. Ya nosotros no tenemos que vivir en la carne, en el alma, sino que tenemos que vivir en el espíritu. Y el vivir en el espíritu es producto de esa dinámica, perdón que lo utiliza tanto esa palabra, pero esa dinámica de crecimiento de un cristiano. Entonces la santificación es este proceso continuo en donde yo me parezco cada vez más a Dios, en donde de alguna manera replico su carácter cada día más fiel a Dios.
Y lo hago a través de un montón de cosas, pero tiene que ser la vida en el Espíritu. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que nuestra vida era como una casa donde el dueño de la casa era el Espíritu de uno, ¿no? Perdón, el Espíritu de Dios en uno. Y después el mayordomo o el que administra la casa es el alma, y quien recibe las órdenes, el criado o la servidumbre o el siervo, que es reemplazado con el cuerpo. Entonces hay una especie de 3 puntos en donde es el espíritu que le da la orden al alma, el alma recibe esa orden y también le da la orden al cuerpo, y van trabajando de esa manera. Pero claro, cuando el pecado entra, el espíritu ya no vive, está muerto, está dormido, como quiera llamarlo, y quien toma control o posesión es el alma. Entonces el ser humano empieza a decidir en base al alma, en base a los sentimientos, en base a las emociones. De ahí que nosotros somos, ¿no?, 90%, 80% almáticos, nuestra vida almática. Y no está mal el alma, pero el alma no fue creada para tomar decisiones, fue creada para recibir órdenes de parte del Espíritu. El Espíritu que se conecta con Dios. Entonces el Espíritu que se conecta con Dios le da la orden. Por eso Pablo se va a dar cuenta de esta verdad, de esta revelación, de este misterio, y lo que va a decir es que la vida en el Espíritu es eso, recibir lo que viene de parte de Dios, darle la orden del Espíritu al alma para que responda y que el alma le dé la orden al cuerpo. Ahora entiendo por qué me cuesta tanto el ayuno, porque no vivo en el Espíritu, vivo en la carne, vivo en el alma, y el alma, cuando hay una imagen de una hamburguesa, ¿no?, con cheddar cayendo así de costado, vos decís, no ayuno más, no hago más dieta. Es las emociones, es los sentimientos, es mi mente que me va a ir compartiendo cosas. Claro, el alma, ahí el intelecto, la voluntad, las emociones que están tomando las decisiones, pero no es el intelecto, no son las voluntades. No son las emociones que tienen que tomar el control y tienen que decidir, sino que es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Por eso, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu toma posesión, es ahí donde tiene que haber ese proceso que hablamos de santificación. Decirle que tenés el derecho a tu santificación. Estamos en una clase de teología, santificación. Es este proceso continuo de adoptar el carácter de Cristo, responder. ¿Cómo hago para responder a las tormentas? Con lo que he aprendido de parte de Dios. Ahora, en esa cuestión es que nosotros entramos ahí, nos estancamos. ¿Por qué? La santificación es una obra de Dios, no es mérito humano. Él hace todo. Pero hay una cuestión ahí que es importante, que tiene que ver con esos medios de gracia que Dios nos otorga para que nosotros estemos expuestos a esos medios. Nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que pagar nada, ¿no? Solo lo que tenemos que hacer es exponernos a estos medios de gracia para poder disfrutar de la santificación. ¿Por qué? ¿Por qué la santificación es importante? Porque la santificación lo que viene a hacer es atraer esa transformación radical en nuestras vidas. La gente que, y vuelvo al ejemplo inicial, la gente que viene a la iglesia, está en la iglesia. Seguramente algunos de nosotros que estamos acá, que venimos a la iglesia, que tenemos la cultura de iglesia, que tenemos el hábito y la costumbre de venir un sábado a la iglesia, pero que en realidad nuestra cultura no es la cultura de iglesia. Nuestra cultura no es cultura bíblica, es la cultura que el mundo me da. Yo vengo acá para aplacar algunas cosas, pero en realidad las decisiones de la vida las tomo en base a lo que yo fui construido, las herramientas que he adquirido, las ideas que me han dado, la universidad, la escuela, la experiencia de la vida de mis padres. Todo eso son herramientas para yo tomarlas y en base a esa experiencia empiezo a aplicar mi vida. Entonces vamos de esa manera, queremos hacer hacemos un zombie, un Frankenstein. Venimos a la iglesia y estamos en la iglesia, pero no somos ni de la iglesia ni por momentos, como lo llamamos algunos, ¿no?, del mundo, los que no creen en Dios. Entonces venimos a la iglesia, recibimos alguna palabra de la iglesia, pero cuando tenemos que aplicar todo lo que aprendemos en la iglesia, lo que hacemos es aplicar nuestras costumbres,
nuestras construcciones, nuestras experiencias de vida. Entonces estamos en la ambigüedad. Entonces hay momentos donde tenemos 30, 40, 50 años y decimos, pero mira mi realidad. Yo ya debería haber llegado a... Estoy en la iglesia hace tantos años, no encuentro un cambio, no hay nada, siempre vuelvo a cometer el mismo pecado, siempre vuelvo a tener puedo estar una semana, 2 semanas bien, pero vuelvo otra vez a caer en este pecado, vuelvo a caer otra vez en esta situación, vuelvo otra vez a sentirme de esta manera, me sigo enojando como hace 20 años, sigo insultando como hace 30 años, sigo lastimando a otras personas como hace 40 años, pero vengo a la iglesia, me cambio de ropa, canto, levanto las manos, pero sigo haciendo lo mismo. Entonces llega un momento que hay personas que no quieren seguir en esa vida. No me sirvió. Entonces, ¿qué es lo que dicen? No me sirvió el Evangelio. Pero no es que no sirvió el Evangelio. Lo que no sirvió es que no pudimos comprender el verdadero significado de la fe y del poder del Evangelio, que cuando nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, genera cambios. ¿Qué es lo que pasaba cuando Jesús caminaba por las aldeas? Y había sanidades, y pasaba Zaqueo, un tipo que amaba el dinero, y de repente cuando tuvo un encuentro con Dios, su convicción fue la de ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia? Los dibujitos, las películas, algo, ayúdenme con algo, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que hizo? Devolvió todo. Imagínate, no lo devolvió todo así porque sí. Lo cuadruplicó, ¿no? Dio 4 veces más. Eso es cambio. Eso es transformación. Pero nosotros pasamos 10, 15... La gente que está alrededor nuestro nos ve siempre de la misma manera. Nos ve que vamos cambiaditos y perfumados a la iglesia un sábado, un domingo, pero nos escucha cuando gritamos, cuando le insultamos a nuestros hijos, cuando insultamos a nuestras esposas, mi esposa, tu esposa, nuestras esposas. ¿Cuántas esposas tiene, pastor? Cuando insultamos en nuestro trabajo, estamos colgados del cable, me cuelgo de la luz. No, es que Dios va a entender que yo necesito... Y todas cuestiones que en definitiva nos hacen iguales a los que no creen en Dios. Y ahí radica el problema. Por eso creo que la palabra de Dios... Creo que todos los que estamos en este lugar y los que vienen por primera o segunda vez, quiero que lo sepan, la palabra de Dios tiene poder. Pero la palabra de Dios no es un talismán. La Biblia no es que la dejo abierta y ya tiene poder para inundar mi casa. Eso es un libro que contiene palabras, pero cuando se conecta con la fe de alguien, es cuando empieza a producir una vida sobrenatural. Y eso es lo que yo quiero hablar durante 7 sábados, con este 8. Vamos a hablar durante 2 meses acerca de lo que es exponernos a estos medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? La Biblia, la oración, la comunidad, la adoración, el servicio, el sufrimiento. No, ese sábado yo no vengo. Avísame cuando hablan de sufrimiento que no vengo, porque el sufrimiento es parte de nuestro crecimiento y es el medio de gracia que también Dios utiliza para moldearnos cada día y ser más parecidos a Él. Miren lo que dice y bien rapidito. ¿A qué hora me dieron? ¿Hace 20 minutos me dieron? Menos. Bueno, no digo nada. No, ya termino. Gálatas capítulo 6, lo tienen versos 7 y 8, dice, no se engañen, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, para los que ya saben, no se engañen, ¿de Dios qué? Nadie se burla, a Dios nadie lo puede engañar. Viste que algunas veces decimos, engaño al líder y engaño a Dios. No, a Dios no lo vas a engañar. Le vas a hacer creer al pastor, al líder, a la pastora, a los facilitadores que estás reconsagrado, reconsagrada, pero Dios sabe en qué situación estamos. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Y miren lo que dice el verso 8. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa,
de esa misma naturaleza, ¿qué? ¿Qué? Cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Hay un patrón que Pablo utiliza, la teología paulina utiliza, y es este. Yo no puedo sembrar algo y cosechar algo diferente. Si yo sembré carne, entiéndase el ejemplo, ¿no? Bueno, no es que va a tirar carne por las dudas. El pastor me dijo que siembre carne, no había nada. No, eso es la vaca. Pero si nosotros sembramos en el alma, vamos a cosechar en el alma. ¿Viste? Cuando vos decís, yo quiero ser libre de esto. Yo quiero ser libre, no quiero estar más esclava sobre esta situación. Bueno, es que por más que vos te determines a hacerlo o a no hacerlo, por más que vos tengas toda la fuerza y todas las ganas y ayunes un montón con mucha fuerza, no es con tu fuerza ni con las mías. Son con los medios que Dios nos otorga para poder recibir esa sanidad, esa salvación en las áreas de nuestras vidas. No es que si vos venís más a la iglesia y servís más, vas a tener más oportunidad para venir, porque eso sería meritocracia. En el Evangelio no existe eso. En el Evangelio no va por ahí. El Evangelio tiene otras medidas, otros parámetros. Lo que vos sembrás, lo que yo siembre, voy a cosechar. Por lo tanto, no podés cosechar paciencia, perseverancia, fidelidad, fe, si no sembrás la palabra de Dios en tu vida, en la mía. Si lo que sembrás es la novela mexicana, óyeme Rodolfo Carlos, bueno, colombiano, no sé qué es. Y las novelas coreanas, no me acuerdo que habíamos hablado, coreanas, norcoreanas, todo asesino, muerte. El juego del calamar, del Salomón, no sé qué era, un juego es ahí, todo con la máscara. La pescadería tenía ese, un juego es de pescado. Y están ahí, o crustáceos, no sé, están ahí, estamos 34 horas. Miren, ¿por qué les explico esto? Tuve una situación, discutí un poco, pedí permiso para ver si lo podía contar. Al final, mi hijo Bautista me dio permiso. Él no juega a la PlayStation de lunes a viernes. En realidad, de lunes a viernes después de la escuela. Entonces, él me dice, nosotros lo dejamos jugar fin de semana un rato, ¿no? Un rato de sábado, un rato de domingo. Pero él me plantea hace unas semanas que fin de semana arranca el viernes a la noche, ya a la tarde. Tiene un punto. No está mal lo que me dijo. Entonces, estábamos negociando esta situación. Entonces, ayer llegábamos a casa y me dice, estábamos haciendo unas cosas, papá, en el sillón ahí, descansando mentalmente toda una semana. Dice, ¿puedo jugar en la Play? Entonces, lo miramos y decimos, ¿ya arrancás? ¿Ya otra cosa no tenés para hacer? Ya es fin de semana, no, es viernes. Arranca el viernes. Pero no, podés, ya leí el libro, porque claro, tenemos una pauta con la familia que tiene que leer en la semana un libro. No es modelo de nada, no quiere decir que usted lo tenga que hacer con su hijo. Nosotros lo hicimos así porque sí, creíamos conveniente. Si te sirve, bueno, pero no es modelo de nada eso. Y él estaba leyendo y en eso de la lectura él dice, yo ya leí. Y entonces, claro, hablábamos esto con Romy, ¿no? El tema de la PlayStation, lo que le genera la PlayStation y lo que le genera un libro. Para los nenes, ¿qué va a ser más lindo? ¿La PlayStation o el libro? Y para los grandes también. Para los grandes nos gustan los varones la Play también. Hay un niño que llevamos dentro los varones. Habla por vos. Pero la realidad es que para los nenes la PlayStation genera un cierto placer, un cierto ida y vuelta con las imágenes. Entonces, en un momento le digo, pero, Bauti, el libro lo que te da es herramientas, te da conocimiento, te da una biblioteca de palabras que a la hora de vos razonar o de hablar, te vas acordando en tu cerebro de esas palabras y como biblioteca las vas sacando y las vas hablando. Te da herramientas. ¿Qué te da la Play?
y él está jugando a la pelota. Y él me dice, es que la PlayStation también me enseña. Me dice, porque yo cuando juego al fútbol sé algunos movimientos que después voy a hacer el sábado. Entonces, claro, cuando dijo así, un poco como que retrocedimos porque tenía un punto también ahí, ¿no? Y si bien en cierto aspecto es verdad, porque, no sé, no soy jugador de fútbol, él recién está aprendiendo, no sé si los jugadores de fútbol utilizan algunos movimientos y después lo aplican. Sí es verdad que los jugadores de fútbol juegan a los jueguitos. Ahora, no sé si es por recreación o es por aprendizaje. Pero en esa discusión, nosotros después hablábamos con Romy, qué es lo que nos pasa a nosotros a diario. No con la PlayStation, pero entiéndase la PlayStation como ese objeto de placer, de deseo que nosotros tenemos o que nosotros vamos a consumir. Entonces, de repente tenemos algo que, porque yo pensaba, de repente este libro te puede formar de tal manera que te prepara para la vida. Y yo pensaba en este libro, un libro que él está leyendo no es la Biblia, pero estaba pensando en la Biblia. Porque en esta discusión de qué es mejor, un jueguito de PlayStation o un libro, y sí, la PlayStation te gusta un montón, pero la PlayStation viene a representar esa vida virtual que en realidad no es la realidad, que te somete, que te mantiene dormido, que drena, porque hay gente que está 24, 48, 36, 48 horas viendo, jugando, consumiendo y consumiendo. Y llega un momento donde te drena la energía, te drena la concentración, te drena el tiempo. Y claro, nosotros estamos por la vida consumiendo la virtualidad, consumiendo pornografía, consumiendo chusmerío, consumiendo adulterio y consumiendo tantas cosas que generan aparentemente un placer, pero que, lo que hablábamos anteriormente, siguen trayendo vacío. Pero de repente tenemos un libro que es la Biblia, y en eso está la vida. Pero nosotros seguimos insistiendo en jugar a la PlayStation. Hay un autor que habla sobre, se llama Tim Chester, o Chester, algo así, Chestersen, no sé cuánto, que él va a hablar sobre... y quiero recordarlo bien para compartirte lo mejor. Lo que él dice es la transformación por un nuevo afecto. Él habla el poder expulsivo de un nuevo afecto. ¿Qué es eso? Es un concepto desarrollado, ¿dónde está? Acá. Es una enseñanza que se utiliza en esta teología del cambio, que dice que en lugar de solo enfocarse en eliminar el pecado, el creyente debe llenar su corazón con un amor más grande, el amor de Dios. ¿Vieron que un día hablamos sobre el ejemplo del chocolate y del dulce? ¿Lo recuerdan? El nene consumiendo dulce constantemente, se le habló, se le enseñó, se le exhortó, se le disciplinó, pero el nene seguía comiendo dulces, hasta que en un momento lo que hicieron fue entregarle un chocolate. Y como el chocolate era mucho más dulce que el mismo dulce, dejó el dulce para dedicarse al chocolate. Entonces este autor lo que habla es, el enfoque es ese. Nosotros no podemos dejar de pecar, no podemos dejar de consumir PlayStation, porque hasta que no entendamos que este libro tiene mayor placer que los que nos da la PlayStation, nosotros siempre vamos a volver a la PlayStation. ¿Se entiende? Por eso entonces es importante cuando nosotros venimos a este lugar a poder comprender las virtudes del Evangelio. ¿Y qué es Dios? ¿Qué es la gloria? ¿Qué es su presencia? Porque eso es lo que nos va a llevar a un cambio constante en nuestras vidas. Por eso vos vas a estar ahí sentado, vas a decir, ¿cuándo termina el gordo? Quiero que termine el gordo, me quiero ir a ver el partido. Quiero ir a comer, quiero salir con mis amigos, me estoy muriendo de calor, los 3 aires no dan abasto, me quiero ir, está redundando. No, es que quiero que entiendas algo, es que si nosotros no comprendemos este tema, vos y yo, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a seguir en este bucle del hábito de venir a la iglesia, pero no hacer iglesia. Vamos a seguir con este hábito de escuchar supuestamente palabra de Dios, pero no aplicar en nuestras vidas palabra de Dios. Por lo tanto, va a llegar un momento, en alguna etapa de tu vida y la mía,
todos los que estamos acá, de acá a 3, 5, 10, 15 años, que algunos de nosotros no estemos más acá, no porque tuviste algún problema con algún hermano, sino porque te diste cuenta que el Evangelio no generó nada. Y es que no generó nada porque nunca de nosotros estuvimos expuestos a sembrar en estos medios de gracia que traen salvación y traen transformación. Por eso utilizo este día y estos minutos para introducirnos en lo que vamos a hablar más adelante. Cómo yo puedo sembrar una vida en el Espíritu para que cuando siembre Espíritu, lo que coseche sea. Eso quiere decir que cuando en momentos de circunstancias adversas, en vez de salir a gritar como loco, como loca, perdón por la expresión, empieces a hacer. No significa que no llores, no significa que no sientas, no significa que no nos entristezcamos, significa que en medio de todas las tribulaciones, que todas las tormentas, nosotros siempre vamos a responder en el Espíritu. Y cuando nosotros empecemos a responder en el Espíritu, porque vamos a sembrar Espíritu y vamos a cosechar Espíritu, nuestras vidas van a ser tan trascendentes que ante las mínimas decisiones que vos tomes de tu vida van a marcar la vida de tus hijos, la vida de tus familiares, la vida de tu matrimonio, la vida de tus vecinos, la vida de tus primos, de tus abuelos, de tus tíos, la vida de tus compañeros de trabajo, la vida de todas las personas que viven o consumen alrededor tuyo. ¿Por qué no se convierte mi esposo si hace 20, 30 años que vengo a la iglesia? Porque te ve tu esposo y no quiere ser como vos. ¿Por qué mi papá no quiere venir a la iglesia? Porque te ve como sos y no quiere venir. ¿Por qué mi mamá no esto? Porque te ve. ¿Por qué mi compañero de trabajo no? Si le estoy hablando, gracias, si le estoy hablando de una salvación tan grande, si le estoy hablando de un evangelio que genera tanto poder y transforma el alrededor, te vuelve otra persona. ¿Por qué no vienen corriendo a esto? Porque te ven a vos y no quieren saber nada con el evangelio. Porque nosotros hablamos del evangelio, pero vivimos del mundo. ¿Se entiende? Hablamos, que decimos, que escuchamos, y entonces ¿qué utilizamos? La frase de hacé lo que te digo, pero no es lo que hago, pues yo soy débil. No me mires a mí, mira a Dios. Pablo lo entendía tan claro esto que decía, invítenme a mí. Había un desafío mayor de él. Él entendía cuál era el desafío de su llamado. Invítenme a mí. ¿Y nosotros qué decimos? No, a mí no me invites. Yo soy de carne y hueso. Yo no soy líder. Yo soy pastor. Yo soy pastora. Yo soy facilitador. Míralo a Dios. No mires a ningún ser humano porque cuanto más conoces al humano, ¿qué te dicen? Más amo a mi canario. Más amo a mi perrito. Más amo a mi ranita. Y los insectos que vos quieras, animales. Cuanto más yo, y es ahí donde entra nuestro desafío. ¿Podemos salir a evangelizar? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a predicar, vamos a hacer campañas, vamos a llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. A los que no nos conocen les vamos a predicar de esa manera, pero a los que nos conocen no le podemos predicar solamente con campañas. Tenemos que predicar con testimonio, y para predicar con testimonio tenemos que tener una vida de testimonio. Por lo tanto, hay muchas personas que están alrededor nuestro que van a leer mi evangelio, tu evangelio. ¿Qué evangelio estás profesando? ¿Qué evangelio estás aplicando? ¿Qué evangelio estás desarrollando? ¿Qué evangelio estás profetizando? ¿Qué evangelio? ¿El evangelio humanista? A decir, yo lo siento, Dios me conoce, Dios sabe. El evangelio moralista, me pongo así, disciplina, mérito mío, porque yo... ¿Cuál es el evangelio que vos y yo manejamos? ¿Cuál es el evangelio que va a conquistar los corazones de los adolescentes y de los jóvenes? Hablaba con una compañera de trabajo la semana pasada, y termino con esto. Le pido a los chicos que puedan pasar. Ella como madre, un partido político. Su hija, todo lo contrario. Dice, yo no puedo creer, mi hija, hablando ahí en el grupo de trabajo, mi hija esto, lo otro, no puede ser, porque totalmente diferente. Entonces un momento agarro y le digo, fulanita,
¿No será cosa que en realidad no es que cree en ese partido político, sino que en realidad lo que cree es en odiar todo lo que vos amás? ¿Cómo es eso? Claro, en realidad no sé si le gusta tanto este movimiento. Lo que más le molesta es lo que vos amás. Por lo tanto, lo que vos amás, ella va a odiar. Porque en realidad lo que te está diciendo es que ella está rechazando todo lo que vos hacés. Y hay veces que nuestros hijos odian el Evangelio, pero no porque odian a Dios, sino que odian lo que nosotros como padres nos hemos convertido. Y eso llévalo a distintas áreas de tu vida, en la juventud, en la adolescencia, en donde estés, en el nivel y en la situación en el que estés. ¿No será que en realidad, producto de verte como vos sos ante Dios es fiel? Dios es Dios de la plata y del oro. Pero cuando te viene la luz, estás llorando. ¿Cómo vamos a pagar? No vamos a tener heladera. No vamos a poder tener la leche fresquita. Y ya te empezás todo lo que no va a tener porque te cortan la luz. No te cortaron la luz, pero vos ya estás. Claro, tu hijo te ve, el Dios de la plata y del oro. Y cuando hay una situación, está así. Yo le voy a decir a mi hijo, Dios es el dueño de la plata y del oro, pero él va a ver mis reacciones si Dios realmente es el Dios de la plata y de oro en mi casa, que aún entre las presiones económicas, ¿cómo nosotros vamos a sostenernos? ¿Cómo nosotros vamos a responder? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? Por eso, amados, les comparto esto como una introducción para que nos podamos preparar en lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la importancia de la Biblia. Pero lo hemos hablado un montón de veces. Sí, pero todavía vos y yo no ponemos en práctica la Biblia como hay que ponerlo. ¿O no? ¿Podríamos leer más la Biblia? ¿Quién considera que podríamos leer más la Biblia? ¿Podríamos orar más? ¿Podríamos servir más? ¿Podríamos adorar más? Hay medios que Dios nos presenta, no para que nosotros nos esforcemos en hacerlo, sino que Él los presenta para que nosotros nos expongamos. ¿Vieron la plantita? ¿La plantita? Una plantita. ¿Sabes lo que es una plantita? Sí, una plantita. La plantita no crece por sí sola. La plantita no dice, che, sol, tirame luz para la fotosíntesis y todo. La luz, Dios, la plantita se tiene que exponer a la luz. La plantita no hace la obra para crecer. La plantita se expone a un medio, a una energía que la va haciendo crecer y va dando fruto. Y nosotros de la misma manera. Nuestras vidas tienen que exponerse a estos medios de gracia. Le iba a llamar las disciplinas espirituales, pero cuando decimos disciplinas espirituales, lo primero que se nos viene a la cabeza es la obra de uno, ¿no? El mérito. Me tengo que disciplinar, lo tengo que hacer. Entonces, no son disciplinas espirituales. Son medios de gracia que Dios utiliza para que nosotros podamos seguir creciendo en esta vida para ser cada día más parecidos a Él, para exponer su imagen. ¿Cuál es tu llamado y el mío? Expresar la imagen de Cristo. ¿A cuánto estamos hoy? ¿A quién expresar? De 1000. Yo soy Satán en persona. Algunos te dicen. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie. 35 minutos compartir. Solo una introducción, ¿eh? Imagínate los puntos, lo que van a hacer el sábado que viene. No, pero ya no hay introducción para los sábados que vienen, ya está esta. Hace unos 3 años me invitaron en Entre Ríos a un evento de hombres a compartir una serie de predicaciones, la dividimos en 3 y en sí hablamos de... En un momento lo llevé a la reflexión de cuando nosotros, que nos pasa no solamente a los hombres, a todos, ¿no? Miramos para atrás y decimos, yo no quiero ser igual
¿Quién puede ser? No, yo no quiero ser igual a mi abuelo. No, yo no quiero ser igual a mi papá. Yo no quiero ser igual a mi mamá. No, yo no quiero ser igual a las cosas que pasaron en el pasado. No, yo quiero que mi hijo no viva esto que viví. Yo no quiero que... Y estamos constantemente, y esto lo decía a los varones, también se lo comparto. Estamos constantemente, en vez de mirar hacia adelante, miramos lo que no queremos ser. ¿Qué es lo que pasa? De repente te das cuenta que reaccionaste de la misma, pero la misma manera de la persona a la cual vos dijiste un momento, yo no quiero ser como. Porque no es las intenciones las que te llevan a no hacerlo, sino es un cambio que se produce en nuestra vida interna. Entonces le decía a los hombres, ya no mires lo que no querés ser y mirá lo que Dios vio en vos. Mirá al Señor. ¿Qué es pecar? La palabra en griego pecado, ¿qué es? ¿Cómo? Errar al blanco. Muy bien, los teólogos. ¿En griego se acuerdan cómo era la palabra? Yo sabía que Karen iba a decir. Errar al blanco. ¿Por qué erramos al blanco? Porque no miramos el blanco. Estamos mirando atrás. Entonces cuando miramos los otros propósitos que no son los de Dios, siempre vamos a errar el blanco. Porque nuestro propósito es mirarlo a Él. Y si nosotros lo miramos a Él, y si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, no a mirar lo que no tenemos que ser, sino mirar lo que Dios ve que nosotros ya somos, la ecuación cambia rotundamente. Por eso esta palabra que estoy compartiendo, esta introducción, es para todos nosotros. Todos nosotros estamos en alguna situación donde tenemos que afrontar y tenemos que responder ante situaciones que nos mantienen anclados. Algún pecado que nos mantiene todavía inactivos y nos mantienen constantemente errando al blanco. Vamos errando al blanco. Y yo quiero que hagamos algo juntos. Primero que vos te mires, te examines cómo estás hoy. No importa cuánto tenés de teología, cuánto tenés de Dios, cuánto tenés de experiencia, cuánto tenés de años de iglesia, o si sos nuevo, no importa. ¿Cómo estás? Y que nos analicemos de acá a 2 meses. Pero vamos a aplicar la palabra de Dios. Vamos a vivir la palabra de Dios. Nos vamos a exponer a estos medios de gracia para después ver cuál es el resultado. Porque si en definitiva nosotros decimos que la palabra tiene poder y cuando la aplicamos no hay poder en esa palabra, entonces estamos mintiendo. Y yo no quiero mentirle a ustedes, a ninguno de ustedes. No predico mentira, predico verdad. La verdad es una persona, es Jesucristo. Y predicamos de Él, que vino a la tierra, que entregó su vida por amor a vos y a mí, que murió en la cruz del Calvario por ese amor. Y que ese amor lo llevó a dar su cuerpo, pero resucitó al 3er día. Y en esa tumba donde había un cuerpo, ya no hay un cuerpo, está vacío. Y porque Él ascendió. Y Él prometió una cosa, que Él iba a morir y Él iba a resucitar. Pero también prometió que Él iba a irse, iba a derramar el Espíritu Santo, pero que Él iba a venir a buscar a su iglesia. ¿Amén? ¿Están conmigo? Hay una promesa. Y nosotros creemos en esa verdad y en esa promesa. Y si el Evangelio tiene poder, porque lo dice su palabra, yo lo creo. ¿Vos lo crees? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a desafiar durante estos 2 meses en poder aplicar esta palabra. Voy a exponerme. Decí conmigo, voy a exponerme. Voy a exponerme. Pero decilo con convicción. Si, te estás muriendo, me estás derritiendo, eso es un helado. Voy a exponerme. Voy a exponerme a estos medios de gracia. Amén.